del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, en los tiempos difíciles, por desgracia, la humanidad sigue la corriente. Y solo unos pocos clarividentes se dan cuenta del problema, resisten. Y en su tiempo pueden ser señalados, tachados, menospreciados, condenados, desterrados, hasta matados, como durante 300 años los romanos mataban los fieles de Cristo, hasta que vino Constantino en el año 313 para dar ya la paz a la iglesia. En la historia de la iglesia pueden pasar cosas que no son siempre correctas, pero el tiempo dirá y la verdad hace flote con el tiempo. En el siglo XX, después del Papa Pío IX, León XIII, que condenaron el liberalismo católico, el modernismo, San Pío X, en el año 1907, escribió una encíclica sobre los modernistas. Los modernistas eran unos católicos, sacerdotes, laicos, que querían modernizar la iglesia. Y el Papa dice: gente falta en absoluto de todo conocimiento serio en filosofía y teología, quiere hacerse los renovadores de la iglesia, se llaman modernistas. Son los peores enemigos porque ya no tienen fe católica. Guardan la etiqueta, guardan las cáscaras, pero ya no creen el contenido. Y dice, estos modernistas su doctrina es la cloaca de todas las herejías. Cloaca de los herejías es gravísimo. El Papa así lo talla en su encíclica Pascendi sobre el modernismo, los errores de los modernistas, cloaca de todas las herejías. ¿Qué es una herejía? Es una corrupción de la fe, como un pastel con gramos de veneno, no se puede tomar. La herejía es sumamente grave, es predicar otro evangelio. Si alguien anuncia un evangelio distinto del que habéis recibido, sea maldito, dijo San Pablo a los Gálatas 1:8. Entonces, esos modernistas condenados como los peores enemigos de la iglesia, por desgracia no murieron. Tuvieron discípulos poco más tarde, y en los años 30, 40, hasta 60, el modernismo resucitó bajo la forma de Nouvelle Théologie, ya no tan agresiva, total como los inicios del siglo, pero haciendo daño a la iglesia, a tal punto que el Papa Pío XII, en los años 1950, escribió otra encíclica diciendo teorías humani generis, teorías que socavan las bases de la fe católica. Y de hecho Pío XII hizo condenar a todos los teólogos modernistas de esta época, como Yves Congar, Karl Rahner, Henri de Lubac, Chenot, la teología francesa, la Nouvelle Théologie. Entonces, esta gente que fue condenada por no tener doctrina sana, por desgracia, va a alimentar, podemos decir, toda una generación que llegó a ser obispos y cardenales y a ser Vaticano II, sus textos y sus reformas y su aplicación después del post-concilio, que nos llevó a la crisis actual, que realmente una apostasía por millones y millones de católicos. Entonces no se puede entender un personaje, una época, si uno no analiza el conjunto de la época. Bien, ahora, ¿qué pasó con la preparación del concilio? La preparación del concilio, que fue bien hecha por el cardenal Ottaviani, presidente de la Comisión Teológica, por desgracia, todo lo que se había preparado durante varios años fue echado a la basura. El único esquema que los modernistas, los liberales, los que querían los cambios habían preparado era la liturgia. Esto quedó, todo lo demás fue eliminado. Pero los obispos modernistas, especialmente de Europa, Francia, Holanda, Alemania, lo que llamamos la Alianza del Rin, la Alianza Europea del Rin, habían preparado otras cosas. Y habían decidido de bloquear lo que el cardenal Ottaviani, por orden del Papa Juan XXIII, había preparado. No es normal, después de varios años de preparación de un concilio, echar todo a la basura, venir con sus propias preparaciones que el Papa no ha pedido. No es normal, pero esto pasó. Entonces en el concilio había dos
dos ramas, podemos decir, 250 más o menos liberales modernos que quieren los cambios y 250 tradicionales que decían cambiar, mejorar, sí, pero con mucha cautela y fieles a la tradición, lo que siempre se hizo durante toda la historia de la Iglesia. Por desgracia, Juan XXIII apoyó la banda, digamos, liberal. Desde el 11 de octubre de 1962, cuando empezó el concilio, Juan XXIII desacreditó a los tradicionales, a los conservadores, diciendo, hay gente como Jeremías, son profetas de calamidades, profetas de calamidades que anuncian catástrofes, como Jeremías profeta. Ojalá fueran falsos Jeremías, pero por desgracia fueron verdaderos Jeremías. Y hoy, 60 y pico años después, estamos pagando muy, muy, muy caro la factura. Juan XXIII se equivocó totalmente. La primavera que nos ha prometido no llegó. Al contrario, como decía el Papa Benedicto Canarrasen, que decía, estamos en un invierno riguroso, de 40 grados bajo cero. Y es verdad. El Papa Juan Pablo II, que bien reconoció el año 81, 7 de febrero 81. ¿Qué dijo el Papa Juan Pablo II? Es necesario admitir con realismo y con profunda atormentada sensibilidad que los cristianos hoy, en gran parte, se sienten extraviados, fuera de la vía, confusos, ay caray, la iglesia que faro de luz, confusos, perplejos, no sé qué hacer, qué decir, qué pensar, no es normal. En gran parte los católicos se sienten extraviados, confusos, perplejos e incluso desilusionados, desanimados. Se han esparcido a manos llenas ideas contrastantes con la verdad revelada y enseñada desde siempre. Se han propagado verdaderas y propias herejías en el campo dogmático y moral. Grave esto. El Papa lo reconoce. Se han propagado verdaderas y propias herejías. La herejía es un pecado gravísimo. Es corrupción de la fe. Es otro evangelio. Es maldito. Cuidado. Se han propagado verdaderas y propias herejías en el campo dogmático, en la fe y moral, creando dudas, confusiones, rebeliones. Se ha manipulado incluso la liturgia. Falsificado la liturgia. ¿Qué dice el Papa después? Inmersos, hasta aquí bajo del agua, inmersos en el relativismo, todo vale, intelectual y moral, y por eso en el permisivismo. Los cristianos católicos hoy se ven tentados por el ateísmo, agnosticismo, iluminismo vagamente moralista, por un cristianismo sociológico sin dogmas definido y sin moral objetiva. Esto dijo el Papa Juan Pablo II el 7 de febrero 81 en L'Osservatore Romano, edición italiana. Y los que saben italiano y tienen acceso a la Opera Omnia del Papa, bien, buscan la página del Vaticano, Insegnamenti de Giovanni Pablo II, Librería Edizione Vaticana, tomo 4, primera parte, página 235. Y yo traduje ese texto italiano. Entonces, si el Papa, digamos, 20 años más o menos después del concilio, dice que los católicos hoy andan confusos, perplejos, extraviados, se han esparcido a manos llenas verdaderas y propias herejías en el campo dogmático y moral. La liturgia fue manipulada y que los católicos están en el permisivismo moral. ¿Por qué? Porque están en el relativismo intelectual y moral. Entonces, cuando uno analiza esas cosas, bien uno debe agradecer a Lefebvre de haber tocado la campana de alarma desde el inicio. Un católico sincero, un católico que ama la verdad, un católico que ama la iglesia, no puede reprochar a Lefebvre de haber dicho alto a dónde vamos. No puede decirlo. Yo estoy absolutamente seguro, los que critican a Lefebvre no saben de qué hablan.
o son unos protestantizados o criptoprotestantes, en este caso ya no son católicos, y quieren decir católicos, o son unos ignorantes de buena fe, pero como logros repiten, no es justo, no es justo. No tienen nada que reprochar a Monseñor Lefebvre, ni en los dogmas, ni en la fe. De hecho, Monseñor Lefebvre y sus compañeros mejoraron los textos del concilio. Los textos del concilio redactados por esos teólogos, Rahner, Congar, Schönu, etc., redactados de una manera ambigua, una moderna, fueron un poco retocados con sugerencias tradicionales. Y si los textos del concilio no son peores de lo que son actualmente, los debemos a Monseñor Lefebvre y sus compañeros. Entonces, ¿qué pasó con Monseñor Lefebvre después del concilio? Después del concilio, Monseñor Lefebvre tuvo que hacer un capítulo extraordinario de ayornamiento después del día de su congregación del Espíritu Santo en el año 68, como el Vaticano pedía. ¿Por qué? Porque tenían prisa de pasar las reformas en la vida completa de las congregaciones. Entonces Monseñor Lefebvre preparó una reforma de la manera católica, más amor de Dios, más caridad, más santidad, más respeto a la ley de Dios, etcétera, etcétera. ¿Ya? Fue consultar al Santo Padre Pío. De hecho, en su biografía vemos una foto de Monseñor Lefebvre con Padre Pío que le besa el anillo pastoral de obispo. Y regresó a Roma, propuso la reforma católica a su congregación y allí no aceptaron, querían reformar a lo revolucionario. Monseñor Lefebvre consultó la congregación del Vaticano de los religiosos, le dijeron vete de vacaciones a las Américas, déjalos trabajar. Y él dijo, y después tengo que firmar lo que a mí no me parece. Entonces dio su renuncia de superior general en el año 68. Quedó 2 años el Vaticano en la congregación de la Profana de la Fe, por los asuntos africanos que conocía. Y finalmente, seminaristas que estaban al punto de perder la vocación fueron a verlo. Monseñor, estamos en peligro, cambian todo, cada semana hacen una liturgia diferente, ya no aguantamos. Los mandó a esos seminaristas con Cardenal Siri, Cardenal de Italia, que todavía era tradicional. Después mandó otros con otro padre. Los últimos los mandó en Suiza, en Friburgo de Suiza francesa, de habla francesa, ¿sí? En la Universidad de Friburgo. Y después de un tiempo, ahí también los seminaristas dijeron, no señor, aquí también anda mal, y empiezan los cambios y la falsificación de la doctrina católica. Entonces, Monseñor, ¿qué hacemos? El padre Cotard, que yo conocí, dijo, Monseñor, queremos que usted se ocupe de nosotros. Y Monseñor dijo, pero tengo 65 años, ¿qué puedo hacer ahora? No, Monseñor, queremos que usted se ocupe de nosotros. Entonces, Monseñor fue a ver al obispo de Friburgo de Suiza, Monseñor Charrier, Francisco Charrier, dijo, te doy toda autorización, adelante. Entonces, con el sello, firma y aprobación del obispo diocesano, fundó nuestra congregación, Fraternidad Sacerdotal San Pío X. San Pío X porque San Pío X había condenado el modernismo destruido de la Iglesia, por esa razón, sufrido el modernismo San Pío X. Yo fundé esa congregación, como todas las demás congregaciones, con sello, firma, aprobación del obispo de Estado y una carta de alabanza de la parte del Vaticano por Cardinal Wright. Pasaron unos 4 o 5 años, una tercera parte de los seminaristas de Francia iban a buscar formación como Monseñor Lefebvre, y ahí los obispos de Francia empezaron a tener miedo. ¿Por qué? Porque habían cambiado todo, y según el cardenal Marty, el arzobispo de París, el 40% de los católicos se habían retirado de la iglesia con los cambios que habían hecho. Entonces los obispos de Francia tenían algo contra Monseñor Lefebvre. ¿Qué era? Monseñor Lefebvre durante el concilio no estuvo con ellos del lado liberal, estuvo con los latinos, italianos del lado conservador. Entonces no sé si es su sobrino o su primo, Cardenal Lefebvre, dijo, nunca te perdonaré esto por haber hecho banda aparte. Entonces ahí lo denunciaron de cierto modo al Vaticano, porque muchos seminaristas de Francia, la tercera parte de los seminaristas de Francia, iban con Monseñor Lefebvre en Suiza, buscó la formación seria, tradicional. Entonces ahí se quejaron con el cardenal Jean Viot,
secretario de Estado del Vaticano, y dicen que Jean Vieux dijo: no se preocupen, en 6 meses ya no se hablará de Econe, el seminario de Monseñor Lefebvre en Suiza, Econe, el lugar donde está el seminario. Mandó una comisión de visita apostólica, lo que es normal, por una nueva congregación, quedaron unos días ahí, todo bien, todo bien, todo bien, pero no han cambiado la misa. No han cambiado la misa. Es verdad que no han cambiado la misa. Entonces, ¿qué pasó? Hablaron a Pedro para que Pablo escuche. Frente a los seminaristas dijeron cosas graves, por ejemplo, poniendo en duda la resurrección física de Cristo, poniendo en duda la inmutabilidad de la verdad. La verdad puede cambiar con el tiempo, celibato sacerdotal, etcétera, etcétera. Entonces Monseñor Lefebvre allí, indignado por herejías de tal tamaño, escribió una media carta protesta de fe, diciendo más o menos, en resumen dice esto: adherimos de todo corazón a la Roma católica, madre, maestra de la verdad católica, rechazamos la Roma neomodernista y neoprotestante, digamos, de tendencia protestante. Todos los cambios actuales que están en la Iglesia vienen del liberalismo católico falso condenado por los papas, vienen del protestantismo y van conduciéndonos a la ruina. Catecismo nuevo, misa nueva, teología nueva, seminario nuevo, todo nuevo, va a llevarnos a la catástrofe. No estamos de acuerdo y nadie puede obligarnos a cambiar nuestra fe. Y concluye diciendo: estamos seguros, el hecho de guardar la misa tradicional, lo tradicional, estamos seguros de ayudar a las generaciones futuras y los papas futuros. Entonces lo llaman a Roma para ver un poco esta carta. Tiene una conversación de varias horas con varios cardinales, todo fue grabado, nunca le dio la copia, y poco después escriben a Suiza de suprimir la congregación. Entonces Monseñor Lefebvre dije: mire, si en mi carta hay algo que no es correcto, me someta a un juicio formal. Que la congregación de la fe me juzgue, me someto. Pero ¿qué culpa tiene la congregación? El juicio nunca tuvo lugar. El juicio nunca tuvo lugar. Y cuando se quejó con el cardenal de la justicia del Vaticano, ¿por qué no lo juzgaba? Dicen que el cardenal dijo: me prohíben juzgarte. Entonces hagamos una pequeña reflexión. Si sus adversarios ideológicos, modernistas, liberales, que son culpables de la ruina, catástrofe actual al nivel católico y mundial, y de la apostasía de millones de católicos, hoy vemos más claro ahora, si sus adversarios ideológicos fueran seguros que era juzgable, condenable, ¿por qué no hicieron juicio en forma? ¿Qué les hubiera costado? Nada. No lo hicieron. ¿Por qué? Porque no podían reprocharle nada. Defender la fe católica no es una culpa, es un honor. Entonces nunca fue juzgado, nunca pasó por un tribunal. El seminario fue cerrado, suprimido, la congregación. Él dijo en conciencia: no puede echar a la calle 120 personas a la calle un poco antes del año escolar, final del año escolar. Entonces llega el año final del año escolar, va a ordenar sacerdotes y diáconos, y Roma manda el padre Danis diciendo: no haga ordenaciones. Pero tiene derecho a su ordenación. Terminó sus estudios, fueron examinados, aprobados, y además sus papás hasta alquilaron un hotel. No puedo privarlos de ordenación. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cuál era el problema? El problema, al final lo dijeron. Como los fariseos al final de la injusta, la condenación de Jesús, dijeron la verdad. Primero mentieron mucho a Pilatos, ¿no? Perdón, argumentos políticos, impuestos, tributos. Al final dijeron: según nuestra fe tiene que morir porque se dijo hijo de Dios. Y es verdad que lo dijo, y es verdad que lo era. Al final, el padre Danis, mandado por Roma, dijo al Monseñor Lefebvre: Monseñor, en sí no hay mayor problema. Mañana, en la ordenación de los sacerdotes, celebre conmigo la misa moderna y no hay ningún problema, ni siquiera financiero, para el seminario. Entonces, hermanos, llegamos al grano de los granos. El problema fue la misa. El problema fue la misa. No hay otra cosa.
Monseñor Lefebvre es el camino de la fe católica, en todos los aspectos, en filosofía, en teología, en moral, en catecismo, en arte sagrado. No cambió nada. Monseñor Lefebvre nos comunicó 2000 años de cultura, fe, civilización católica, en todos los aspectos. Solamente no cambió la misa. Y esta misa nueva, ¿de dónde viene? Por desgracia, tiene influencias protestantes. Pásame el drama litúrgico, por favor. Está ahí. Es interesante ese libro. Hay un libro que se llama El drama litúrgico. Vale la pena tenerlo. Pone frente a frente la misa antigua, la misa nueva, en los textos. Como si fuera a tomar tijeras para cortar, modificar, eliminar y cambiar y reducir. El problema es la misa. Ahora, la misa actual nueva, ¿tiene influencias protestantes, sí o no? Y bien, sí tienen influencias protestantes. Sí tienen. Es este libro, algo maravilloso. Puedes bajarlo de internet. El drama litúrgico. Hay una edición de internet, portada roja. Esta es nueva edición, con prefacio de Monseñor Schneider. Y bien, miren, por ejemplo, la misa antigua, la misa nueva. Miren, eliminado. Realmente uno diría que tomaron tijeras. Eliminado. Reducido, eliminado. Eliminado, reducido, etcétera, etcétera. Es una catástrofe. Prácticamente en todas las páginas hay problemas. Eliminado, reducido, suprimido. Mira aquí todo eliminado. Ahí hay problema. Y no estamos jugando. Tenemos los dos textos oficiales. Entonces el padre Dani le dice, haga la nueva misa y no hay problema. Monseñor le dice, discúlpeme, yo no la conozco de misa, sería la misa de mi ordenación. Hizo la misa de ordenación, de su ordenación, ordenado sacerdotes, viene de Roma, suspendido a divinis. Te quitamos derechos de los sacramentos. ¿Y qué hice mal? Porque no hace la misa nueva. ¿Y la misa nueva tiene influjo protestante sobre ella? ¿Ves? Sí tiene influjo protestante. Queramos o no queramos. Aquí los que tienen el libro Drama Litúrgico, bien, hay testimonios de los protestantes mismos. Hoy en día debería ser posible a un protestante reconocer en la celebración eucarística católica la cena instituida por el Señor. El cardenal, esto dice Consistorio Superior de la Concilio de Augsburgo-Lorena, 1973. ¿Qué dice el cardenal Ottaviani en su librito, breve examen crítico de la misa? Dice, el nuevo Ordo Missae, si se consideran los elementos nuevos, etcétera, bien, la nueva misa se aleja de una manera impresionante, tanto en el conjunto como en los detalles de la teología católica de la Santa Misa, tal cual fue formulada en el Concilio de Trento. Entonces, la nueva misa se aleja en el conjunto como el detalle de una manera impresionante de la misa católica, tal cual el Santo Concilio de Trento la fijó, la misa católica, frente a Lutero, que niega la misa. Dice el cardenal Ottaviani, el Concilio de Trento, al fijar definitivamente los canones, las reglas del rito, levantó una barrera infranqueable contra toda herejía que pudiera menoscabar la integridad del misterio. Estas barreras infranqueables fueron eliminadas. Porque hay abusos. Hoy se habla siempre de abusos, ¿no? Y caramba, hace ya 50 años dura. ¿Y cuándo van a parar esto? Si son abusos, que toman medidas de autoridad para poner fin. Pero si es el mismo texto que permite los abusos, ahí hay problema. Por ejemplo, mire Pablo VI mismo, el año 67, antes que saliera la nueva misa, porque ya estamos haciendo experimentos, bien dice Pablo VI, dice, lo que es para nos causa de aún mayor aflicción es la difusión de la tendencia a desacralizar. ¿Cómo se atreven a decir la liturgia si todavía merece conservar ese nombre?
y con ella fatalmente desacreditar el cristianismo. Esa nueva mentalidad, cuyos turbios orígenes sería fácil señalar y sobre la cual esta demolición del culto católico auténtico pretende fundar, implica tales trastocamientos doctrinales, disciplinarios y pastorales que no dudamos en calificarla de aberrantes. Lamentamos tener que decir esto, no solo a causa del espíritu anticanónico y radical que profesa gratuitamente, sino más bien a causa de la desintegración que importa fatalmente. Desintegración. Y bien, el año 68, en el Sínodo de los Obispos en Roma, el padre Aníbal Bunini, el autor principal de la Nueva Misa, había presentado a los obispos un borrador de la Nueva Misa. Y bien, la mayoría de los obispos presentes, entre ellos Monseñor Febre, dijeron: no queremos esta misa. En el año 69, otra vez lo mismo, un poco tocado, la misma cosa llega. Y cuando Ottaviani y Bacci escribieron: la misa nueva se aleja de una impresionante, el conjunto como el detalle de la misa tradicional, y bien, en lugar de parar todo, dijeron: en poco tiempo ya se ve misa nueva. Copia en parte protestante. Hay influjo protestante, no podemos dudarlo. Max Turia, pastor protestante, dijo: para nosotros es posible celebrar la Santa Cena con el misal de Pablo VI. Entonces, si el misal de Pablo VI es 100% católico, entonces deberían celebrar también el de San Pío V. ¿Aceptan de Pablo VI? Sí. Pío V no. Hay problema. Entonces, queridos hermanos, el problema es mucho más amplio que un cosita así. Es un obispo que realmente quiso frenar. Entonces, la razón por la cual hicieron tantos y tantos problemas es la misa. No hay otra cosa. La misa y todos los cambios que siguen, claro. Pero es la misa. Monseñor Febre, por no haber celebrado la misa nueva, fue suspendido de Vinis. Injustamente, pero fue. Y todos los demás problemas que vienen después, vienen de ahí. Todo viene después. Lo demás es consecuencia. Pero esa suspensión de Vinis realmente fue absurda, fue injusta, fue ¿cómo decirla? Arbitraria. Fue arbitraria. Y 50 años después, digamos, vemos que realmente los que hicieron estas cosas, el Vaticano, fueron la causa del desastre actual. Ojalá hubieran escuchado a Monseñor Febre. Ojalá hubieran hecho caso. Ahora veamos lo que dice, por ejemplo, Klaus Gamber, es un obispo alemán de los buenos, de los pocos buenos que hubo después. En su libro La Reforma de la Liturgia Romana, dice: bien, las instrucciones del concilio están escritas en forma general y permanecen abiertas a diversas soluciones. En cualquier caso, lo cierto es que la nueva misa, el nuevo Ordo Missae, no había recibido la conformidad de la mayoría de los padres conciliares. Entonces, la mayoría de los obispos del Concilio Vaticano II no había aceptado este cambio de la misa, tal cual lo hicieron. De hecho, el concilio nunca dijo algo de nueva misa. No lo dijo. No lo dijo. ¿Y qué dice Cardenal Ratzinger? Que bien, la promulgación de la prohibición del misal antiguo, de Pío V, que se había desarrollado a lo largo de los siglos, desde el tiempo de los sacramentales de la Iglesia antigua, comportó una ruptura en la historia de la liturgia cuyas consecuencias solo podían ser trágicas. Esto lo dijo el cardenal Ratzinger en el año 2006, en su libro Mi Vida, autobiografía, en la página 177, edición Encuentro, Madrid. Entonces, la ruptura con la tradición litúrgica, bien, ha sido trágica.
cuyas consecuencias son trágicas. Y él mismo dice, estoy seguro que esto nos hizo un grande daño. ¿Y qué dijo después el mismo Benedicto? Que bien, la misa tradicional nunca ha sido abrogada, es siempre autorizada. Entonces, Monseñor Lefebvre fue condenado, menospreciado, señalado, difamado por algo permitido, algo de la iglesia. Ahora regresamos a su vida. El año entonces, después de su disque Suplesiones Divinis, él siguió hasta el año 87, 88. Ya tenía 6 seminarios en el mundo, estaba en todos los continentes, 5 o 6 carmelos, religiosos, religiosas, etcétera, escuelas, muchos fieles. Y dijo al Papa Juan Pablo II, Santo Padre, ya no puedo, estoy enfermo, pongo un obispo en mi lugar. Y el Papa dijo, está bien, mándame una terna, biografía de 3 sacerdotes para yo decidir. Mandó la terna, le contestaron algo más liberal. Pero es el liberalismo que nos mata, ¿no? Entonces, finalmente, sí el Papa estuvo de acuerdo de que hiciera un obispo, hablaron de la fecha de 15 de agosto y no llegaba la fecha, no llegaba el permiso. Y como Monseñor Lefebvre estaba en 88, ya estaba enfermo, dijeron solución biológica, que se muera y se acabó todo. Entonces Monseñor Lefebvre dijo, ¿qué hago? Esta crisis es una realidad, no podemos tapar los ojos. Las almas por millones se pierden. Él habló de apostasía mucho antes que los papas actuales, habló de apostasía, vamos a la ruina. Entonces dijo, mire, debido a la crisis provocada en la sociedad, en el mundo, en la iglesia, debido a las circunstancias, yo me apoyo en el derecho de la iglesia que dice, la ley suprema es la salvación de las almas. Ley suprema, salvación de las almas. Entonces ordenó, a pesar de haber pedido al Vaticano el permiso, el papel no llegó, él dijo, ley suprema, salvación de las almas, consagró 4 obispos. No obispos diocesanos, porque no tenía derecho a hacer esto, es el Papa que los nombra, pero consagró obispos para los auxiliares de la congregación, para hacer sacerdotes y dar la confirmación, nada más. Directamente llega de Roma, Monseñor Lefebvre hizo obispos, es comulgado automáticamente. ¿Ok? Supongamos, usted lleva un moribundo al hospital, pasa 5 semáforos rojos con cautela. ¿Pueden quitarte el permiso? No, usted es ambulancia. Llega la policía, sí, señor, voy a llevarlo enfermo al hospital, por favor, guíame. No pueden quitarte. Monseñor Lefebvre pidió, 1, 2, espero, no llegó la respuesta. 4, se apoyó, caso de necesidad, ley suprema, salvación de las almas. Las almas por millones están en peligro. Que el hermano se calcula, según las cifras, perdimos que 80, 100 mil sacerdotes en los últimos 50 años. Perdimos decenas de millones de católicos en todo el mundo. Entonces, por haber hecho obispo, dando a los católicos medios de sobrevivir en esta crisis tremenda, no, eres malo, estás automáticamente. Bien, obispos, cardenales, fieles, que eso no es válido, no es correcto. Y gracias a Dios, el 21 de enero de 2009, el Papa Benedicto sí reconoció, mandó anular la disque excomunión de los 4 obispos que había hecho con todos sus efectos jurídicos, que declaró eso. Esto también. Entonces, Monseñor Lefebvre, en lo concreto, no es cualquiera. Realmente fue el santo hombre de Dios, misionero, obispo, arzobispo, delegado consejero del Papa, defensor de la familia católica, defensor de la civilización cristiana, defensor del reino de Cristo y María, y luchador de la sana doctrina. La única culpa, entre comillas, que tiene, y bendita y santa culpa, es de haber frenado una locura de modernismo que nos lleva a la apostasía, que nos lleva a la catástrofe. Miren, por ejemplo, esos obispos de Alemania, que permiten que un sacerdote, pobre sacerdote, bendiga supuestamente lo que no se puede hacer, no vale nada de esta bendición, más bien es pecado, que bendiga a un hombre con un hombre en disque matrimonio. ¿Y esos son obispos católicos? ¿Y por qué no los excomulgan estos?
Y todos los que han sembrado a mano llena de herejías, como decía Juan Pablo II en la iglesia, ¿por qué no los señales comulgan? Y todos los obispos, perdón, abusos en la liturgia hace años y años, ¿por qué no se excomulgan? Bien, el problema, queridos hermanos, es la sana doctrina, la misa de siempre. Monseñor Lefebvre fue un instrumento de Dios. En el siglo IV hubo una crisis tremenda, una crisis tremendísima. San Atanasio, frente a los modernistas de su tiempo, 5 veces fue condenado, durante 17 años enterrado. Finalmente el Papa mismo que lo defendía fue desterrado y después tuvo que firmar su disque excomunión. A los que tienen Detzinger, mayor de la Iglesia Católica, 138, ahí dice: Me Papa Liberium pacem avere con vobis omnibus. Y yo, Papa Liberio, estoy en paz con todos ustedes, menos con Atanasio. Y hoy Atanasio es santo, padre y doctor de la Iglesia Católica. Entonces, un error puede haber pasado. El año 357, San Atanasio supuestamente es excomulgado. El año 1988, es excomulgado. ¿Y qué valía esa excomunión? Nada, automática, injusta. Entonces, cuidado, Monseñor Lefebvre realmente dio un frenazo a esta apostasía, a esta crisis. La historia no dijo su última palabra. Un día un papa futuro va a abrir el dossier, hacer un juicio en forma y analizar qué le reprochamos a Lefebvre. No haber seguido reformas pastorales. Bien, reformas pastorales que nos acaban con la apostasía, con la ruina, con la herejía, con la inmoralidad, con la decadencia, no viene del Espíritu Santo. Y que nos dejen en paz poner el Espíritu Santo en todo y cada rato, no es verdad. El Papa dijo entonces infalible. Espere, no seamos tontos. Nunca la Iglesia Católica dijo que todo lo que dice, hace o escribe el Papa es infalible, nunca dijo esto. El Papa Benedicto dijo, rara vez el Papa es infalible. Y el Catecismo Mayor de San Pío X, en el párrafo 200, pregunta 200, dice, ¿cuándo el Papa es infalible? El Papa es infalible solo dice, cuando proclama un dogma de fe, de moral católica para la Iglesia Universal, hablando ex cátedra, actuando con toda su autoridad apostólica. Y siempre cuando da una doctrina, siempre enseñamos la Iglesia. Los demás son disciplinarios, son de administración. Normalmente todo tenía que ser correcto. Pero en un momento de crisis tan grande como el nuestro, de tanta instabilidad, decir que todo el Espíritu Santo y no sé qué, es hablar muy a la ligera. La gente no sabe de qué habla. Monseñor Lefebvre siempre afirmó la fe católica tal cual. La fe, la moral, la liturgia. Quiso realmente comunicar lo que ha recibido. De hecho, él mismo pidió de poner sobre su tumba, he transmitido lo que también he recibido. Tradidi questa accepi, ni más ni menos. Un día la Iglesia Católica bien, va a hacer un juicio en forma y va a canonizarlo. No hay de otra. Bien, queridos hermanos, ahora quiero llegar a... Esto fue una larguísima introducción. Ahora veamos un poco la carta. Yo escribí una carta a los adversarios. Entonces ahora veamos esta carta abierta a los adversarios sinceros de Monseñor Lefebvre. Voy a leer, pues que es la carta. Querido amigo y hermano en Cristo, yo supongo que usted es de buena voluntad y piensa con su propia cabeza, tiene críticas y dudas. Usted escuchó a los adversarios de Monseñor Lefebvre, ahora escuche la defensa por amor a la verdad y a la justicia. Ser tradicionalista hoy es ser simplemente católico. Y un católico que no es tradicional no es católico, porque es la transmisión. Ser tradicionalista hoy es simplemente católico. Excluye por completo el hecho de ser lefebvriano, como dicen. Un católico es un discípulo de nuestro Señor Jesucristo y punto. Si alguien quiere ser discípulo de Wojtyla, de Ratzinger, de Bergoglio o de Lefebvre, que se lo arregle con San Pablo. 1 Corintios 1:12. Es totalmente falso decir que los católicos fieles a la tradición católica son lefebvrianos o no están en comunión con la Iglesia Católica de Roma. Ser fiel a la fe moral
dogma, sacramentos, doctrina, misa de todos los papas y santos de 2000 años, es ser católico. Rechazar reformas de origen y sabor protestante que causan ruinas y apostasía es señal de reflexión y no de rebeldía. Es señal de reflexión y no rebeldía. Y mucho menos de una separación con la Iglesia Católica. Más bien, los fabricantes de novedades peligrosas en la Iglesia son los que se separan de la Iglesia Católica y causan su muerte en muchos lugares y almas. La historia de la Iglesia debería ser guía para los católicos de buena voluntad, que guardan el sentido común. Por ejemplo, San Atanasio, obispo de Alejandría, fue injustamente desterrado, condenado, hasta excomulgado supuestamente. Cuidado, la excomunión no es dogma de fe, es solo algo disciplinario, nada más. Es disciplina. Puede ser injusta, puede ser falsa. La historia nos dice que en tiempos de crisis y de revoluciones ideológicas, son pocos los que resisten y son quienes están en el buen camino. Es muy importante esto. En los tiempos de crisis, son pocos los que se sacrifican. En el siglo IV, por ejemplo, el arianismo, que es herejía del sacerdote Ario, que nada menos negaba la divinidad de Cristo, que fue condenado en el Concilio de Nicea en 325, pero después sus amigos lograron convencer la familia del emperador e imponerlo su ideología como doctrina católica. Es importante. De 335 a 381, el arianismo perturbó la Iglesia Católica de una manera tremenda, tomó casi todo el control. Y los obispos, sacerdotes, fieles que no estaban de acuerdo estaban condenados, desterrados, hasta tenían que celebrar misa en catacumbas y casas privadas. Cuidado. Es muy interesante esta época de la historia de la Iglesia. Entonces, el siglo IV, durante el tiempo de la herejía ariana, que era el modernismo de esa época, que no creía en la divinidad de Cristo, cuidado, no es poco, y se decían católicos. Entonces, durante el siglo IV, San Atanasio era la oveja negra entre los dirigentes de la Iglesia, cambiada y sofocada por los herejes arianos que se hacían pasar por católicos. Ese santo arzobispo tenía poderosos enemigos entre los cardinales y obispos modernizados de su época, que se decían católicos, y que sin embargo negaban nada menos que la divinidad de Cristo, o a lo menos no la afirmaban claramente. Había los arianos, semi-arianos, arianos, los extremos, los semi-arianos, había todo. Atanasio, el obispo, digamos, tradicionalista, que defendía la fe católica integral, Atanasio, el obispo tradicionalista, comunicaba la fe que había recibido. Cristo es perfecto Dios y perfecto hombre. Los católicos que denunciaban la herejía habían sido rechazados de sus templos. Celebraban misa en casas privadas. Rechazaban que no tenían, rechazaban las misas de los sacerdotes modernos que no tenían la fe católica. San Hermenegildo, príncipe de España, visigoda, y bien por no haber comulgado de la mano de un obispo hereje, su papá le hizo mandar cortar la cabeza. Y esa sangre causó que después todo el reino fuera católico. Entonces a veces pasa esto. Entonces los católicos que rechazaban las misas de los sacerdotes modernos, que no tenían la fe católica, tenían que celebrar en catacumbas, en casas, en cementerios. San Atanasio, por haber rechazado las novedades heréticas, fue condenado por obispos y emperadores. 5 veces. 5 veces fue condenado. Durante 17 años, desterrado. Y finalmente, en el año 357, por cuestión de disciplina
fue supuestamente excomulgado por el Papa Liberio, quien estaba presionado por los modernistas de su época. Entonces el Papa lo defendía. Primero el Papa San Julio, después el Papa Liberio defendía el campeón de la fe católica, pero en el Concilio de Milán en 355 los obispos fueron presionados para aceptar el arianismo, firmar credos más o menos, más bien herejes. Quedaba el Papa. El Papa fue secuestrado por el emperador y como no condenó a Atanasio, que era el campeón de la fe católica, el Papa también fue desterrado en Grecia 2 años. Pero quebrantado, desanimado, deprimido, el Papa finalmente tuvo que firmar la excomunión que quería el gobierno de San Atanasio. Dice: yo, Papa Liberio, con todos ustedes menos Atanasio, excomulgado. Y eso es el Denzinger, magisterio de la Iglesia Católica, página 138. Cuidado. Entonces, es algo serio esto. Es algo serio. Es disciplinario. No afecta a la fe. Y cuidado, una persona santa puede ser, digamos, condenada como un preso político inocente, puede ser condenado. La historia no es una palabra. Lo mismo pasa aquí en la iglesia. Condenado, al decir excomulgado, no es que pecó. No hay nada de pecado en eso. Es algo disciplinario. Y puede que la persona que dice la excomunión sea de buena fe, se equivoque nada más, pero no implica pecado. Significa que usted ya no está en la católica, eso significa. Pero aunque lo diga, si es falsa no vale nada. Como dije del semáforo rojo, ¿no? Se lleva al hospital al enfermo. Bien, entonces Atanasio, 5 veces condenado, desterrado, dice que excomulgado. ¿Qué pasó con él? Bien, hoy San Atanasio es santo, canonizado de la Iglesia Católica, santo, padre y doctor de la Iglesia Católica. Santo, padre y doctor de la Iglesia Católica. No es poco. Y eso debería hacer pensar a los adversarios de Monseñor Lefebvre hoy. Hermanos, si todos los obispos, más o menos, no digo todos, pero una buena parte hubiera hecho igual que Monseñor Lefebvre, no estaríamos en crisis. En los últimos 50 años, Monseñor Lefebvre y su congregación dieron a la Iglesia Católica más de 1000 sacerdotes. 700 están en la congregación, los 300, 400 están trabajando fuera. ¿Quién no lo escucha? San Atanasio, condenado, desterrado, dice excomulgado, hoy es santo, padre, doctor de la Iglesia Católica. Y sus modernos adversarios que representaban a la Iglesia Católica oficial, ¿qué son hoy? Herejes. La Iglesia Católica liberada gracias a la resistencia de San Atanasio y de sus compañeros, bien calificó de herejes o instrumento de herejía a estos obispos y anuló los concilios que celebraron y credos que promulgaron. Cuidado, la Iglesia Católica, los arianos habían hecho muchos concilios y sínodos, símbolos y credos, todo eso es la basura. Todo es la basura. Un día llegará la Iglesia Católica liberada del modernismo, va a hacer un juicio, incluso sobre el Vaticano II. Lo bueno que tiene es nuestro. Y lo ambiguo, y etcétera, cuidado. La Iglesia juzgará. Es muy interesante para mí esto. Los concilios, los credos, los sínodos de todos estos obispos entre 335, cuando condenaron a Atanasio, hasta 381, toda la basura. Ninguno fue reconocido. Sí, es algo serio esto. Y es el concilio de Constantinopla, gracias a la ayuda del emperador católico Teodosio, que condenó el arianismo y reafirmó la fe católica, igual que Nicea del 325. Entonces, un día la Iglesia Católica hará un juicio contra el Concilio Pastoral Vaticano II y la jerarquía del posconcilio y de su administración. Dios tiene la última palabra. Monseñor Lefebvre, bien, es el San Atanasio del siglo XX. Quiera o no quiera. Realmente, en esta época de San Atanasio es oveja negra. Lo mismo hoy. ¿Y quiénes? Los que no lo conocen. Católicos de buena fe, no lo dudo. Buena fe, que hablan en la iglesia, pero chuparon el veneno. Un día hablando con alguien, dije: mire, si Monseñor Lefebvre fuera lo que usted
conoce de él, tenía razón de rechazarlo. Pero ese Lefebvre es de la película, de la calumnia, ¿cómo se llama?, de la propaganda. El verdadero Lefebvre no lo conoces. No lo conoces. Por eso más uno lo conoce, más los ama, porque realmente fue un santo arzobispo de la Iglesia Católica. Entonces ahora veamos un poco. Monseñor Lefebvre es el Atanasio del siglo XX. De la misma manera podemos afirmar que Monseñor Lefebvre es el San Atanasio del siglo XX, defensor de la fe católica, apostólica romana. Todos los reproches que le hicieron fueron por no obedecer a las reformas productoras de ruinas y apostasía actual en la Iglesia. La fe está por encima de la disciplina. Eso también es muy importante. Estamos en la página 8. 8 dice. Entonces, la fe está por encima de la disciplina. La disciplina está al servicio de la fe. La Iglesia, en su derecho canónico, canon último, 1752, dice que en la Iglesia Católica la ley suprema es la salvación a las almas. Nadie ignora que desde los cambios introducidos en los últimos último tercio del siglo XX, las almas por millones se han perdido y siguen perdiéndose. Todos los templos protestantes que vemos por donde quiera son un fruto amargo de los cambios en la Iglesia Católica. Todos los templecitos protestantes que vemos donde quiera que estén en los países católicos actuales, son fruto de los cambios en la Iglesia. Cambios cancerígenos que Monseñor Lefebvre denunció desde el inicio. La única culpa, entre comillas, de Monseñor Lefebvre es haber destacado el peligro y haber propuesto el remedio. Por esa razón, en lugar de ser recompensado, fue castigado y calumniado. Y los católicos de buena voluntad sigan calumniándolo, como los protestantes de buena voluntad atacan a la Iglesia Católica con mentiras bíblicas, ¿no? Todo hombre que reflexiona un poco debe saber que la preocupante decadencia moral actual es una consecuencia de los cambios en la doctrina y culto católico desde el Concilio Vaticano II. No digo que no había problemas antes, pero los agravó y los favoreció. ¿Qué dice Monseñor Lefebvre? Bien, dice construir sí, destruir no. El Papa Pablo VI, el 7 de diciembre del año 68, reconoció la crisis de fe generada por los cambios. La Iglesia se encuentra en hora inquieta de autocrítica, o mejor dicho, de autodemolición. Autodemolición. El 29 de junio del año 72 dijo: por alguna rendija se ha introducido el humo de Satanás en el templo de Dios. Monseñor Lefebvre luchó contra la infiltración del humo de Satanás, que es la herejía modernista y liberal dentro de la Iglesia. ¿Para qué sirve un obispo si no denuncia el error y preserva el pueblo de la corrupción de la fe y de las costumbres? ¿Para qué sirve un pastor de ovejas si no las cuida, si no las alimenta? Todos deberíamos saber que para la Iglesia Católica los obispos, sucesores o apóstoles, son las columnas que sostienen el todo: la fe, la moral, el culto. Son los protectores natos del pueblo católico, los obispos. Son las centinelas que, viendo venir la espada sobre el país, tocan la trompeta y advierten al pueblo. Serían inicuos si no lo hicieran, y la sangre de las ovejas caería sobre ellos. Según Ezequiel 33, 3 a 5. ¿Por qué hace reproche a Monseñor Lefebvre de haber luchado para evitar esta dictadura del relativismo? Es decir, pérdida de la verdad católica que el Papa Benedicto XVI lamentó tantas veces. Un obispo realmente católico debe sin ningún temor enfrentar al lobo infernal y a sus armas más poderosas: el error, el engaño y la mentira, el pecado y sus instrumentos. Esto es lo que hizo Monseñor Lefebvre durante toda esta crisis lamentable provocada por la nueva teología cancerígena legalizada en el concilio, el cual fue manipulado por teólogos modernistas como Karl Rahner y Congar especialmente,
responsables de la situación actual en la Iglesia. Desde 1974, Monseñor Lefebvre había denunciado en su famosa declaración las novedades que destruyen la Iglesia. Esta reforma, decía Monseñor Lefebvre, por haber surgido del liberalismo y del modernismo, ya condenados por los papas anteriores, está enteramente envenenada. Sale de la herejía y acaba con la herejía. Es duro, es verdad, pero es verdad. Estas reformas salen de la herejía y conducen a la herejía. No se puede reprochar a un doctor de hacer un diagnóstico correcto. No se puede reprochar a un doctor de llamar el virus, la enfermedad. No puede. ¿Qué reprochamos en la Lefebvre? Acepte y cállate. Sí, señor, pero hay problema. Dios pedirá cuenta. No estamos jugando. No estamos jugando. Quieren que todo... Cállate. ¿Cuántos obispos hoy, por ejemplo, se dan cuenta que algo no funciona? Pero tienen que callarse para no tener problemas. Igual los sacerdotes, igual los fieles. Y hoy cuando un fiel, un sacerdote, sobre todo los fieles, reprochan lo que pasa, escandaloso, cállate, es rebelde, es soberbio. Espere, señor, no estamos jugando. No estamos jugando. Hoy la gente destruye el lenguaje. El primer respeto a la verdad es el respeto al sentido de las palabras. ¿Cómo puede tachar de soberbio un católico que se queja de todos los abusos escandalosos? No, señores, es algo serio esto. Lo que Monseñor Lefebvre denunció el año 74, el Papa Juan Pablo II lo denunció el año 81. Lo cité esto al inicio de la conferencia. Es necesario admitir con realismo y profunda tormenta de sensibilidad que los cristianos hoy, en gran parte, se sienten extraviados, confusos, perplejos, incluso desilusionados. Se han esparcido a manos llenas ideas contrastantes con la verdad revelada y enseñada desde siempre. Se han propagado verdaderas y propias herejías en el campo dogmático y moral, creando dudas, confusiones, rebeliones. Se ha manipulado incluso la liturgia, inmersos en el relativismo intelectual y moral. Es sumamente grave esto. Relativismo moral significa tener una calculadora que no calcula. 2 y 2 son 5, dice el relativista. No, señores. Relativismo significa que usted puede tocar un cable pelado con electricidad y sin electricidad. No es igual. No es igual. Cuidado. Puedes comer cualquier cosa, tóxica o no tóxica. No, señor. Eso es relativista. Todo vale. Es subjetivismo. ¿Qué es la verdad? Es la realidad. La opinión no vale nada cuando no concuerda con la realidad. Entonces aquí dice el Papa, inmersos en el relativismo intelectual y moral, y por eso el permisivismo, es decir, la inmoralidad, los cristianos de hoy se ven tentados por el ateísmo, el agnosticismo, el iluminismo vagamente moralista, por un cristianismo sociológico, sin dogma y sin moral objetiva. Esto es lo que Monseñor Lefebvre y la Fraternidad San Pío X denunciaron, adheriéndose a la sana doctrina de la Iglesia católica, hoy despilfarrada por los modernistas liberales, que son los responsables del caos actual y del triunfo de la herejía protestante en las naciones católicas. Nosotros denunciamos lo que no es católico y no es culpa nuestra. ¿Por qué? Porque todos los papas anteriores lo denunciaron también. Entonces, Monseñor Lefebvre, católico romano sí, liberal no. Católico romano sí, liberal no. Si por Roma se entiende la Roma que se define como conciliar, es decir, neomodernista liberal, mezcladora de la fe católica con las ideologías protestantes masónicas, entonces se puede decir que los católicos tradicionalistas no están de acuerdo con tal Roma, porque es recién nacida y contradice la Roma eterna. Pero si por Roma se entiende el corazón de la catolicidad, la sede del sucesor de Pedro, no habrá ningún problema para nosotros. Somos católicos romanos 100%. Hay quizás algunos problemas para los que tachan los católicos tradicionalistas de lefebvrianos, porque no ven que la doctrina enseñada por Monseñor Lefebvre
es simplemente la doctrina enseñada por todos los papas y santos de la Iglesia Católica y sus doctores durante 2000 años. Es San Pablo quien dijo: si nosotros mismos, o si un ángel del cielo, os anunciara un evangelio distinto del que habéis recibido, sea anatema. Gálatas 1:8. En la resistencia encabezada por Monseñor Lefebvre contra las reformas destructoras, se trata de un problema de fe y no de sensibilidad litúrgica, ni mucho menos de una rebeldía contra la autoridad del Papa como tal. La fraternidad nunca rechaza al Papa como tal. Nunca. Y decir otra cosa es mentira y injusticia. Rechazamos ideas, rechazamos reformas, rechazamos una pastoral que lleva a la ruina. Pero no es nuestra culpa. Si los adversarios de Monseñor Lefebvre, arzobispo benemérito de la Iglesia Católica, hablan, escriben, predican, sin haber leído ni un libro de él o una encíclica de los papas Pío VII, Pío VIII, Gregorio XVI, Beato Pío IX, San Pío X, Pío XI, Pío XII, entonces podemos sugerirles hacer un examen de conciencia, informarse antes de hablar, porque si siguen actuando de esa manera, serán semejantes al pueblo de Jerusalén, que confiado en la palabra de unos sumos sacerdotes envidiosos y mentirosos, gritó: crucifícalo, crucifícalo. Quienes nos acusan de ser rebeldes al Papa podrían ser ignorantes de buena fe, que repiten lo que han escuchado y leído, o bien son gente de mala fe que miente para dividir a los católicos, alejarlos de la fe tradicional, es decir, la fe católica íntegra, la que construyó la fuerza y la gloria del catolicismo. Cuando en todas las parroquias se celebraba la misa tradicional en latín, se tenía el catecismo tradicional, los sacramentos tradicionales, los católicos constituían el 95% de la población, ni por mucho dinero cambiaban de religión. Hoy en todas las naciones católicas de las Américas y de África, las sectas están multiplicándose 2000%. Pero desde los cambios luminosos que con abuso de poder fueron impuestos por un puñado de modernistas a los católicos, sacerdotes y seglares, nuestra iglesia está perdiendo miles y miles de sus hijos cada día. La juventud sumida en la ignorancia religiosa busca un sentido de su vida en el esoterismo, es decir, el satanismo o inmoralidad. Y la inmoralidad se hace presente donde quiera y las sectas aumentan 2000%. Hoy las sectas en varias naciones católicas forman casi la mitad del pueblo. Prácticamente todos los países hispanoamericanos llegaron entre 20, 30 hasta 40% las protestantes. Y hace unos años no llegaban al 5%. Todos, no problema, entonces hay problema. Entonces, los cambios en la iglesia bien facilita la protestantización. Y después del protestantismo viene el Islam. La gente hoy confundida en tanta cosa, mañana va a hacerse musulmana. Y cuando llegan los cheques árabes aquí, van a ver. Eso facilita la entrada y la consolidación del Islam en el continente americano. En los años 70, en toda Hispanoamérica, los protestantes apenas llegaban al 5%, incluyendo Belice. ¿Pero qué pasó en lo concreto? ¿Qué pasó? Nosotros afirmamos que la dolorosa crisis actual en lo religioso y social es una consecuencia lógica de los cambios revolucionarios hechos en la Iglesia, en nombre de la Iglesia y en contra de la fe de la Iglesia. Usaron el poder de la Iglesia para destruir la Iglesia. Buena fe, mala fe es otro asunto. Consciente es otro asunto. Hubo gente que quería la destrucción y muchos de buena fe colaboraron, pensando en tener primavera. Pero al menos que sean honestos, la culpa no es de Lefebvre. Él frenó. San Pío X advierte: donde quiera que la inteligencia está bloqueada por las densas tinieblas de ignorancia, es imposible encontrar ni recta voluntad ni buenas costumbres. Y el Papa Benedicto, en su libro
informe sobre la fe, editorial Lavac, dice: debido a que la teología actual modernizada no presenta un modelo común de la fe, la catequesis está sujeta a la desintegración. Muchos catequistas y algunos catecismos no transmiten la fe católica en su integridad. Cambiar todas las costumbres católicas. Modificar profundamente la formación de los sacerdotes. Cambiar radicalmente el catecismo. Introducir una nueva misa que alejó del 60-90% de los católicos del templo. Menospreciar lo que hizo la Iglesia durante muchos siglos es una grave imprudencia, una falta contra la justicia, un abuso de poder inaceptable, porque causa la ruina de la Iglesia, de las familias y sobre todo la perdición de las almas. Se juzga el árbol por los frutos que produce. Los frutos amargos actuales no vienen de Dios y punto. El Espíritu Santo no tiene nada que ver con esto. Es un concilio pastoral y no dogmático. Ellos quieren pastoral, fue pastoral. San Ignacio de Loyola dice, en sus ejercicios espirituales, número 333, dice: lo que debilita, inquieta, conturba, es señal clara de que procede del mal espíritu. Monseñor Lefebvre tuvo el valor de resistir a este abuso de poder en el gobierno de la Iglesia, gobierno dirigido por un partido que fue condenado durante 150 años por los papas. ¿Acaso lo que dijeron los papas de antes no valía nada? Lea las encíclicas de los papas anteriores al concilio antes de juzgar a Monseñor Lefebvre, que conocía el magisterio de la Iglesia de memoria. Todo católico que conoce algo de su fe sabe que en Dios no hay contradicción, y por lo mismo en el magisterio de la Iglesia tampoco. Monseñor Lefebvre cita, analiza una parte importante de las encíclicas de los papas en sus libros, especialmente Soy el acusado, que tendría que juzgaros, y otro libro, Lo destronaron, Vaticano II, del liberalismo a la apostasía. Lean esos comentarios y lo verán que Monseñor Lefebvre, bien, no decía cualquier cosa, sabía de qué hablaba. Ahora unos dicen, pero Monseñor Lefebvre desobedeció o rechazó el Papa. Vamos a ver eso también ahora. La posición de Monseñor Lefebvre y de su fraternidad fue siempre muy clara. El Papa es el Papa. Siempre se reza en la misa por el Papa y por el obispo diocesano de la diócesis donde estamos. Sin embargo, la fraternidad de Monseñor Lefebvre rechaza las novedades cancerígenas en la Iglesia. ¿Por qué? Porque una reforma que debilita, conturba, causa la ruina espiritual y moral de las almas no puede venir de la Iglesia Católica, sino de sus ministros que imponen por abuso de poder sus ideas personales y las de su partido como doctrina católica. No puede ser doctrina católica lo que la Iglesia siempre condena como malo, falso. Hay abuso de poder. Eso hicieron los arianos, como dije, en el siglo IV. Pero dirá alguien, el Papa no puede equivocarse por ser nacido por el Espíritu Santo. Y bien, califiquemos esto también, ya lo dije. El Papa es infalible, pero no en todo ni siempre. Benedicto, el 21 de julio de 2005, decía: el Papa no es un oráculo. Como sabemos, solo es infalible en situaciones rarísimas. Eso lo dijo el sacerdote romano 29/7/2005, número 30, página 3. Entonces, hoy confunden todo y de ahí el problema. Por ejemplo, el Papa es infalible, sí es verdad, cuando declara un dogma de fe o de moral católica, o cuando transmite fielmente la fe de todos los papas y santos. Pero si cambia todo en la Iglesia, sus reformas causan ruinas donde quiera, entonces por un puro civilismo, seguir como ciegos la revolución en la Iglesia sería falta de prudencia cristiana y no virtud que merezca alabanzas. Prueba, ya lo dijimos en parte, San Atanasio, San Hilario de Poitiers, San Eusebio de Vercelli resistieron, denunciaron totalmente lo que se hacía en la Iglesia de su tiempo y hoy santos canonizados de la Iglesia Católica. ¿Qué es lo que Monseñor Lefebvre rechaza? Monseñor Lefebvre rechaza la mala formación que están dando en filosofía, teología, moral a los futuros sacerdotes en los seminarios. Hay
casos buenos, gracias a Dios. Nosotros sacamos lo malo. Rechaza a los autores sospechosos y condenados por el Papa Pío XII, como Yves Congar, Karl Rahner, toda la nueva teología que no es católica, que hoy intoxica a los sacerdotes. ¿Quién puede hacer un reproche en ese punto capital para la Iglesia? Como sea el seminarista, así será el sacerdote. Monseñor Lefebvre pide que los seminaristas sean formados en la doctrina y disciplina católica auténtica para que sean buenos sacerdotes. En su fraternidad, San Pío X así lo forma. ¿Dónde está el problema? Monseñor Lefebvre, como sucesor de los apóstoles, pide que los seminaristas sacerdotes sean hombres de Dios, siempre donde quiera, y no solamente en el templo durante la misa. Quiere que los sacerdotes y seminaristas porten su sotana, siempre donde quiera, para protegerlos del mundo y para dar testimonio de ser ministros de Cristo. Incluso el liberal Padre Fortea decía, le molesta mucho al demonio de ver la sotana porque la gente piensa en Dios. Pero ¿quién prohibió el hábito religioso? Son los masones, los comunistas, los anticatólicos. Y hoy se hacen pasar por civil en un sabe del Padre. La sotana es una bandera, hermanos. Es un testimonio de fe. Entonces, si Monseñor Lefebvre hace todo lo tradicional, ¿merece eso tanta crítica y calumnia? ¿Acaso el canon 284 del derecho canónico no manda diciendo que los clérigos vistan traje clerical digno? ¿Y por qué la mayoría de los sacerdotes desobedecen hoy? ¿Y por qué los obispos no dicen nada? Eso ya les interesa, no es desobediencia. Pero si no hacemos lo que ellos hacen, ya somos desobedientes, hipócritas. O sea, justo en todo o nada. Sí, el canon 284 dice, todo clérigo debe llevar un traje clerical digno. ¿Por qué se dicen de civil? ¿Y por qué no remedian esto? ¿Y por qué los obispos, ya lo dije, dejan que la ley de la Iglesia sea violada cada día? Monseñor Lefebvre quiere, como sucesor de los apóstoles, que los niños católicos reciban un verdadero catecismo, donde están explicadas todas las verdades de la fe y moral católica, los sacramentos. Quiere que nuestros hijos conozcan los mandamientos de Dios y de la Iglesia, conozcan lo que es bueno, lo que es malo, conozcan también el sentido y eficacia de los sacramentos y de la oración que transmiten la gracia y la salvación de Cristo. ¿Acaso no es esto el deber de todo obispo? ¿Acaso no dispuso Cristo enseñar a los bautizados conservar todo cuanto él dijo? En San Mateo 28:20. Si hoy la mayoría de los jóvenes bautizados son indiferentes en materia religiosa, lo debemos al catecismo incompleto, superficial, no católico, que se está enseñando en muchas parroquias, escuelas, desde los cambios modernistas. Y yo agradezco a los que hacen bien cosas buenas, hablo de lo que anda mal. Como un profesor ve los errores, anda mal, lo bueno deja. Monseñor Lefebvre no acepta la nueva misa por la supresión en latín, sino por cuestión de contenido, de rito. Cuidado, para muchos cuestión latín, español, no, hay algo más, hay algo más. La nueva misa es una mezcla de misa católica con elementos de origen, teología modernista o protestante. El primer sacerdote que celebró misa frente al pueblo sobre una mesa, a voz alta y en alemán, fue Martín Lutero, el que pidió que todos comulgaran de pie sin confesión en la mano. ¿Por qué imita Lutero? ¿Desde cuándo la Iglesia Católica necesita buscar confiar en un hereje? Que hermanos, el cambio de la misa no fue del latín al español y ya, ojalá fuera esto. No, analiza el contenido. Ya lo dije, repito, este libro, el drama litúrgico, sumamente importante. Pone frente a frente los textos y analiza. Entonces, Monseñor Lefebvre, cuestión de misa, no es solamente latín, es más. La nueva misa es una mezcla, dije. El cardenal Ottaviani, el año 69, dijo, la nueva misa se aleja de una manera impresionante el conjunto, como los detallé, de la teología católica de la misa. Desde que han cambiado la misa, ¿cuál fue la mejoría?
porque esa decadencia monstruosa, porque del 60 al 95% de los católicos, según los países, ya no van a misa, pero sí van a consultar, sí, no van a misa, sí, pero sí van a consultar brujos y otros negociantes de supersticiones y llenan los templos protestantes. ¿Qué quiere Monseñor Lefebvre? Terminamos con esto. Monseñor Lefebvre quiere que las cosas se hagan católicamente. No desviar ni a derecha ni a izquierda, derecho. Quiere fidelidad a la tradición, fidelidad al magisterio, fidelidad a la palabra de Dios, fidelidad a lo que la Iglesia dogmáticamente definió hace 2000 años. Que digan que Monseñor Lefebvre no acepta dejar de lado la herencia de todos los santos y papas para adoptar unas reformas de estilo protestante, tal es verdad. Que digan esto. Que digan que Monseñor Lefebvre cree y comunica todo lo que es católico apostólico romano a lo largo de 2000 años, tal es verdad. Que digan que Monseñor Lefebvre lamenta la ignorancia religiosa de los católicos mal formados con los nuevos catecismos, nueva misa, nuevos seminarios, abandonados a la merced de las sectas protestantes que engañan por miles a los católicos, tal es verdad. Que digan que Monseñor Lefebvre quiere ver a todos los sacerdotes bien formados en las obras de Santo Tomás de Aquino y de los santos, y no envenenados por los escritos de autores modernistas, tal Karl Rahner, Nueva Teología y Teología de la Disque Liberación, que debilitan y ponen en duda la fe católica, es verdad. Que digan que Monseñor Lefebvre es concorde con las declaraciones de todos los papas que enseñan que fuera de la Iglesia Católica no hay salvación y que el genuo e irresponsable ecumenismo actual es suicida por los católicos, favorece las sectas, conduce al relativismo, es verdad. Que digan finalmente que Monseñor Lefebvre continúa la tradición católica, es decir, continúa la transmisión íntegra de la fe y de la moral que hizo la gloriosa civilización cristiana católica, y la felicidad de las familias unidas y cristianamente educadas, tal es verdad. Pero si dicen que Monseñor Lefebvre se separa de la Iglesia Católica y del Papa, eso es opinión de gente que no sabe de qué habla y de gente perversa o de gente perversa y mentirosa que deliberadamente engaña. Muchos dicen, no está en plena comunión. Señor, uno es católico o no es católico. No estar de acuerdo con una administración que nos lleva a la ruina no es rechazar la autoridad como tal, tampoco es rechazar la Iglesia, es resistir a un abuso de poder. 50, 60 años de reformas y todavía no tienen solución. Hombre, hay un problema. Entonces, si dicen que Monseñor Lefebvre se separa de la Iglesia Católica del Papa, eso es opinión de gente que no sabe, de buena fe ignorante, o gente perversa que miente deliberadamente. Es imposible que se separe de la Iglesia el que cree, profesa, propaga, defiende y comunica lo que la Iglesia siempre ha creído, enseñado, propagado, defendido. Cada vez se ve más y más que Monseñor Lefebvre fue un heroico santo obispo que tuvo el valor de cumplir con su deber de obispo católico. El día del juicio veremos todo lo demás, pero mientras se juzga al árbol a sus frutos. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias.